Cipriano de Valera. Bien, hoy día nos convoca a continuar con el libro del Éxodo. Ya vimos que en el Sinaí Dios sacó a Israel para en el Sinaí constituir el reino de Dios en la tierra. Y todos los israelitas que estaban al pie de la montaña sagrada del monte Sinaí hicieron pacto con Dios, el pacto eterno con el Dios de Israel, porque Dios señaló a Israel: y vosotros me seréis una nación santa, un pueblo escogido, una nación de sacerdotes, seréis mi especial tesoro, y yo seré su pueblo, les enseñó Dios. Bien, estamos ya en la parte final, la parte cuarta del Éxodo, donde vamos a hablar del arca y el tabernáculo, pero también ya le hemos dicho, vamos a reiterar de nuevo, antes de entrar directamente en esta sección, lo que cuando usted pregunta qué libro tengo que leer primero, leer Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, Deuteronomio, Josué, y así sucesivamente hasta llegar al Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento, porque así usted va a tener una idea general de lo que Dios está hablando en su palabra a través de los distintos escritores y de los muchos siglos que implicó compilar, editar la palabra del Señor, que la llamamos la Biblia. Entonces, antes de entrar en esa sesión, había que advertir que la narración no es continua, por lo que ya le hemos dicho en reiteradas oportunidades, que hay 4 libros que se llaman las 4 fuentes, que de las 4 un escritor sacerdotal, ¿cierto?, compiló los 4 libros, y de esos 4 libros hizo uno solo que se llama el Pentateuco. Entonces el Pentateuco, llámese Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, hay 4 historias entrecruzadas de la historia de Israel que formaron una sola saga, una sola historia, que es la historia del Pentateuco. Entonces, aquí la narración histórica se ve interrumpida en el 24 al 18, prosigue en el 32 al 1 hasta el 34-35, y el relato se interrumpe, no se reanuda hasta el libro de los Números, el capítulo 10. Todo lo que está comprendido entre el capítulo 24 y 18 del Éxodo y el capítulo 10 y 28 como que se suspende del libro de los Números, con la excepción del capítulo 32 al 34, que ya lo vamos a ver en detalle, porque vamos a entrar a ver este aspecto que refleja también una realidad en el ser humano. Y representa un reordenamiento al texto, y puede considerar su largo paréntesis en el que el autor sacerdotal insertó un vasto bloque de material recogido del documento Pries, del Éxodo al 25 al 40, que se refiere al arca y al tabernáculo, todo el libro de Levítico, que se refiere a los deberes y privilegios de los levitas, y número 1 al 10, que resume las disposiciones de las tribus acerca del arca, es decir, cómo las tribus iban a ordenarse alrededor del arca y el tabernáculo, y el censo en que se basaban las reglamentaciones de impuestos para el sostenimiento del culto divino. Bien, queremos decirle a la iglesia también que el diezmo se desarrolló como un impuesto para el sostenimiento del culto de Dios y también de los sacerdotes, porque ustedes saben que ellos no heredaron tierra. Entonces ellos, ¿por qué no tenían que heredar tierra? Por una razón muy sencilla: ellos no podían dedicarse al trabajo secular, a la siembra, a la cosecha, al ganado, no debían dedicarse a eso. Y Dios fue enfático en eso y señaló para esta tribu de Israel, la tribu de Leví, no le dio heredad, para que ellos no se ocuparan de las cosas seculares, sino que se dedicaran 100% al servicio de Dios. Ellos eran pagados por el resto del pueblo, y para eso se estableció un impuesto para pagar todos los gastos que implica el sostenimiento del tabernáculo, tanto en el desierto como después cuando ya
lo instauró Salomón. Entonces el diezmo es, por decirlo de una manera tributaria, es un impuesto a beneficio fiscal. Es decir, el impuesto era para el sostenimiento de la tribu de Israel y del culto divino, porque quien estaba a cargo de todo esto era Dios. Hasta este momento era una nación teocrática. Dios era el gobernador, no había rey. Dios mismo dirigía al pueblo de Israel. Entonces, el diezmo en aquel tiempo era para el sostenimiento de la iglesia, por decirlo así, traducido hoy día, pero en ese tiempo para el tabernáculo y para la comida de los levitas, de los esposos, la esposa, los hijos de los levitas. ¿Ya? Entonces, ellos estaban dedicados exclusivamente al servicio de Dios. Bueno, hoy día hay algunas misiones cuyos pastores son pagados y que se dedican 100% a la obra de Dios, pero la congregación es la que gobierna. En realidad son, mirad, desde el punto de vista de contrato, ellos están contratados por una entidad en este sentido, y esta entidad paga su sueldo, paga sus contribuciones, paga sus AFP, paga también su fondo de salud. Todo lo pagan estas iglesias que sostienen a los pastores. Bien, y volviendo al punto nuestro, aquí hay en el 32 al 34 hay un episodio especial en el desarrollo de la historia de Israel. Y el episodio especial está relatado, como ya lo decíamos, en esos capítulos, y puede considerarse, al menos psicológicamente, como el acontecimiento que descubre una innata necesidad de algo externo, como el arca y el tabernáculo que sirvan de centro de veneración en un culto sin ídolo. Aquí me quiero detener porque la verdad es que, para ser bien claro, el pueblo de Israel venía de una nación pagana. Egipto tenía muchas deidades, muchos dioses, el dios Ra, el más conocido, el dios Sol, pero ellos tenían una cantidad de dioses, y además los faraones mismos eran considerados divinos. Entonces el pueblo de Israel viene saliendo de una nación donde hay muchos ídolos, y los faraones adoraban a muchos ídolos. Entonces este episodio marca de manera especial el hecho de que las personas también nos mimetizamos con las comunidades en las que vivimos. Me voy a explicar. El pueblo de Israel veía las deidades a lo que los egipcios adoraban. El mismo río Nilo era considerado una deidad para el pueblo de Israel. Y así, entonces así, usted cuando se va a un lugar, y le pasó muchas veces a los israelitas y también nos pasa a nosotros, le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando un chileno va a Argentina llega hablando che, no sé si ustedes lo han escuchado, tuvo una semana pero llega hablando che. Entonces, ¿por qué? Porque las costumbres, el lenguaje, la manera de ver de esas naciones, nosotros la asumimos como algo nuestro, equivocadamente por supuesto, pero como algo nuestro. Entonces, lo que sucede es que la cultura egipcia era panteísta, tenía muchos dioses, y los israelitas, muchos, hay que decirlo, no eran celosos de Jehová, de Yahvé. Ellos también a lo mejor adoraban a otros dioses, que no era el Dios de Israel. Por eso Dios estimó sacarlos de allí y constituirlo en una nación santa. Entonces Dios le tenía que dar a ellos ordenanzas, leyes que estuvieran escritas en su mente y en su corazón. Entonces el episodio del becerro de oro refleja la necesidad de las personas de tener algo que puedan ver con sus ojos, porque en este tiempo donde la fe resulta relevante, pero la fe ¿en qué? Si el Dios al que nosotros servimos no lo vemos. A las personas les encanta tener algo que puedan ver con sus ojos,
Por eso Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque para el que cree todo es posible. Entonces el pueblo de Israel, como Moisés no descendía del Sinaí, se hicieron para ellos su propio Dios y se hicieron un becerro de oro, su propio Dios. Nosotros venimos, muchos vienen de religiones diferentes y donde hay muchas estatuas, donde hay muchos santos, donde hay muchas figuras. El budismo tiene a Buda, el hinduismo tiene también una cantidad, bueno, el hinduismo, el panteísmo, y también muchas religiones tienen sus santos, y las personas en la antigüedad y ahora todavía tienen en sus casas figuras de los santos, grutas y de muchas figuras, porque el hombre y la mujer pareciera que necesita ver con sus ojos el motivo de su adoración. Entonces nosotros podemos decir que Israel era idólatra, pero era una shusma, un pueblo que venía saliendo de una esclavitud, de una cultura llena de ídolos, de dioses, de deidades, hasta el propio emperador. Entonces ellos se construyeron una figura que ellos pudieran ver y adorar. Y ellos fueron testigos de los grandes milagros que hizo Dios con ellos. Ellos fueron testigos de cómo Dios llenó el río Nilo de sangre, cómo los piojos, las langostas, las úlceras, las ranas llenaron Egipto, y ellos vieron morir desde el primogénito de Faraón hasta las bestias, y vieron después ver la columna de humo que los guardaba cuando salieron de Egipto, y la columna de fuego que en la noche los calentaba y los guiaba, y vieron ver el mar rojo. Comieron del maná y las codornices, pero a pesar de ello, ellos parecía que en su corazón y en su mente aún no habían entendido a Dios. Ellos aún no habían comprendido a Dios. Usted a veces mira para el cielo y no vemos respuesta, pero Dios no está en el cielo, aunque lo está. Dios está en nuestro corazón, porque Jesús dijo: ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Y la Biblia dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni debajo de la tierra. Porque ¿a qué pues le compararéis? Dice Salomón, si los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios no es carne. La Biblia dice que Dios es espíritu. Santo es el Señor. Israel pecó gravemente contra el Dios que lo había sacado de la esclavitud, y se hicieron a sí mismos un ídolo. Nosotros no tenemos que tener ídolos, ni tampoco idolatrar a las personas, los pastores, obispos. No, nuestro Dios está en el cielo. La Biblia dice que Dios, Jesucristo, le respondió a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le servimos al dinero, no le servimos a los títulos, no le servimos a los bienes raíces, no le servimos a un partido político, no le servimos a una empresa, le servimos a un Dios vivo que está en todo el mundo. Pompeyo, cuando irrumpió en el templo de Jerusalén, abrió la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, y le preguntó: ¿ya dónde está tu Dios? No lo veo. Y el sumo sacerdote le dijo: lo que pasa es que nuestro Dios está en todo lugar y llena el cielo y la tierra. Y Él nos dice: ¿dónde nos esconderemos de su presencia? Nosotros no lo vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón.
lo sentimos en nuestra mente, en nuestra alma. Cuando estamos afligidos y Dios da respuesta a nuestras súplicas, entonces Dios también se hace vivo en nuestras vidas. Él es real, es verdadero, y su palabra es real y verdadera. El pueblo pide un ídolo que represente a Dios, capaz de sustituir al Dios invisible, al que están obligados a venerar sin representación de ninguna clase. Nadie lo ve. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Y ellos tenían que buscar un sustituto de Dios. Y su pecado es de desobediencia. Porque ¿qué es el pecado? Todo acto que va en contra de la voluntad de Dios. A veces a nosotros nos pasa. A veces somos probados grandemente. A veces derramamos nuestra alma ante Dios. Dios nos prueba de una manera extraordinaria. Buscamos en los cielos respuesta. Miramos a los cielos y a veces parece que no hubiera respuesta. Nos llenamos de lágrimas, de dolor, de tristeza, porque no entendemos a Dios. Porque así dice la Biblia: así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y miramos a los cielos y no hay respuesta. Pareciera que Dios guardara silencio, pero Dios está ahí. A todos nos pasa. Así es, mi Dios. Hace un tiempo atrás Dios me pasó a mí, me habló a mí mismo y me dijo: siervo, te probaré en todo. En todo. Y después de esto pondré mis palabras de continuo en tu boca. No vino un profeta de Dios, me habló a mí. Y Dios me hundió en el foso de la desesperación. Y después de más de un año de ser probado en todas las áreas, yo me arrodillé en el patio de mi casa y le dije a Dios: Dios, llévatelo todo si tú quieres. Haz lo que quieras. Yo no te entiendo, Dios, no te entiendo. No sé cómo actúas. Lo único que sé, que esto que ahora me provoca dolor y tristeza, que embarga mi alma de pena, sé que tú lo estás haciendo para mi bien, aunque yo hoy día no lo entiendo. Y me arrodillé y le dije: Dios, todo lo que tengo y todo lo que soy, mi vida misma está en tus manos. Si quieres tomarla, tómala, Señor. Todo lo pongo bajo tus pies, aunque no te entienda. Pero sé que lo que estás haciendo es bueno para mí. A todos Dios nos prueba. Nadie está exento de esta prueba, nadie. Él nos probará hasta el último día de nuestra vida para arrancar nuestra carnalidad, nuestra ira, nuestro orgullo, nuestra vanidad, para arrancar las cosas de nosotros que a Él no le gustan. Y el pecado es todo lo que va en contra de la voluntad divina. Todo acto que va en contra de la voluntad divina es pecado. Entonces, el pecado de Israel consistió en hacer una representación visible de Dios, lo cual va en contra del primer mandamiento, del mandamiento de los primeros 10 mandamientos, porque son 613 mandamientos. El donde dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. Nada tendríamos que hacernos, porque nuestro Dios es fuerte y celoso. Tenemos que creerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque usted no lo vea, aunque sus amigos, su familia no lo vea. Dios es real. Amén. Dios es verdadero. Amén. Y su poder no ha cambiado nada. Es un Dios tremendo y maravilloso. Amén. Después de esa oración que yo hice en mi patio,
Me llegaron 2 llamadas y todo mi mundo volvió a su posición. Y me arrodillé, llegué a la cocina con mi esposa, me arrodillé y le dije: grande eres tú, Señor, grande eres tú, oh Dios, todopoderoso, y alabé al que vive por los siglos de los siglos. Y mi esposa me dijo: yo no sé qué pasó, pero me arrodillo contigo. Y en la cocina lo alabamos juntos, porque Dios, después de más de 1 año y medio, casi 2 años, levantó la prueba sobre mi vida. Por eso podemos decir que no lo vemos, pero lo sentimos en cada espacio, en cada minuto, en cada instante de nuestra vida. Él es real, tan real como el aire que uno respira. Entonces, hermanos amados, sería útil instruir que en este aspecto el pueblo de Israel falló, pero falló porque venía de una cultura donde estaban acostumbrados a ver. Y no solo falló el pueblo de Israel, fallaron muchos profetas. Jonás se fue de Nínive porque pensó que Dios era un Dios de la zona de Israel. Porque en aquel tiempo pensaban que la influencia y el poder de los dioses era local. Es decir, si yo me voy a Suecia, allá no está Jehová. Entonces Jonás huyó de su ciudad para no obedecer la palabra del Señor. Pero el Dios nuestro está en toda la tierra. La Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies. Entonces Jesús le dijo a Jonás: ven aquí, Tomás, y mete tu mano en mi costado y pon tus dedos donde está en el lugar de los clavos y sé creyente. Y Tomás lo miró y le dijo: Señor mío y Dios mío. Bienaventurado, dijo Jesús, los que no vieron, pero creyeron. Y esa bienaventuranza es para usted, que está viendo y que está creyendo en un Dios vivo, verdadero. Él no te dejará ni te desamparará, porque el brazo de Jehová no se ha cortado, ni su oído se ha agravado. Él es nuestro pastor. Santo es el Señor. Y ahí está el pecado de Israel, que hubo una mortandad, porque cuando uno peca hay consecuencias. David pecó, Dios lo perdonó, pero el hijo que concibió murió. Y después el pecado que él cometió llenó su casa de pecado. Hermanos que violaron a hermanas, hermanos que se mataron entre sí, porque el pecado Dios lo perdona, pero este trae consecuencias. Y muchos murieron por hacerse una imagen del becerro de oro. Ahí está el tabernáculo con los 2 querubines. Por eso Dios mandó a Moisés. Dios mandó a Moisés y le dijo: haz un arca, un tabernáculo como el que has visto. Y Moisés, Dios le mostró a Moisés algo extraordinario. Yo creo que el único que lo vio fue el apóstol Pablo, pero Dios llevó a Moisés a ver el tabernáculo celestial. El tabernáculo celestial Dios le mostró a Moisés y le dijo a Moisés: Moisés, haz un tabernáculo como el que has visto. Una obra primorosa, hermosa, preciosa. Y el tabernáculo representaba la misma presencia de Dios. Ahí está el arca del pacto, que representa el arca, la misma presencia de Dios. Y donde estaba el arca, allí estaba la presencia todopoderosa de Dios. Dios tuvo que hacer algo para responder de alguna manera a esta necesidad humana de ver. Por eso Dios constituyó el tabernáculo, y allí estaba
el arca del pacto. El arca del pacto con los querubines, con sus alas levantadas mirándose a sí mismos. Entonces, la explicación de Aarón y el castigo de la desobediencia impuesta por Moisés con la ayuda de los levitas proporciona una lección duradera de los males de la idolatría. No tengamos ídolos, no tengamos ídolos ni imágenes. Gracias a Dios, Moisés oró por el pueblo y por la intercesión de Moisés, el pueblo es perdonado y se renueva la alianza. El pecado solo trae dolor, solo trae tristeza, solo trae destrucción a nuestro hogar y pobreza espiritual, moral y muchas veces también económica. Volvámonos a Dios y sirvámosles para que Él pueda estar con nosotros en todos los días de nuestra vida. Vamos a... Nos encontró el tiempo. Vamos a ver cómo se construye el tabernáculo, allí está el altar del sacrificio, está la fuente de bronce hecho con los espejos de las mujeres, y aquí está la entrada al tabernáculo que se llamaba el camino, este lugar donde estaba, donde se quemaba a los animales, y aquí donde se lavaba las manos el que mataba a los animales. Este se llamaba el camino, este se llamaba la vida y este se llamaba la verdad. Entonces, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús estaba hablando del tabernáculo celestial, del tabernáculo que Dios hizo. Él dice: la puerta al tabernáculo se llamaba la vida, el altar acá se llamaba, o sea, el camino. El altar era la vida, y fuente hecha con los espejos de las mujeres se llamaba la verdad. Por eso cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba apuntando al tabernáculo que Dios había hecho en la tierra. Ahí está la orden, cómo estaban dispuestas las cosas. Entonces vamos a llegar hasta aquí porque ya nos encontró el tiempo, y la próxima semana dejamos